Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Martín, CEO de CryptoVerse y a continuación os traemos una nueva criptoentrevista. En esta ocasión vamos a entrevistar a Javier Feu, director de productos de Atani. Y además, esta criptoentrevista también trae una sponsorización de un nuevo criptoconcurso. Es decir, tenemos ya un criptoconcurso en abierto en nuestra plataforma en cryptoverse.com. Ahí lo tenéis, simplemente tenéis que entrar en el apartado Contest en christopher.com y en Open, en concursos abiertos, aquí tenéis el Christopher Atani Experience, como lo hemos llamado. Volvemos a repartir XCB entre los 10 mejores, son 30.000 XCBs en premio entre los 10 mejores. La metodología es la misma de siempre. En el concurso anterior probamos que se pudiesen elegir entre 3 y 6 proyectos blockchain. En esta ocasión tenemos otra vez, volvemos a entre 4 y 6 proyectos blockchain, es decir, mínimo 4, y de ahí podéis elegir 4, 5 o 6, repartir los pesos y concursáis. Y para concursar tenéis hasta el 19 de enero y a partir del 20 de enero empieza la ventana de competición, del 20 de enero al 3 de febrero. Del 20 de enero al 3 de febrero, aquellos que tengan mejor rendimiento, los 10 mejores, tendrán premio. Aquí están todos los premios puestos. Bueno, fácil. Así que nada, os dejo ya con la entrevista. Si os gustan estos vídeos, como siempre os decimos, comentad, suscribiros, dale a like, dale a la campanita para no perderos ninguno de ellos. Y nada, os dejo con la entrevista. Saludos a todos, aquí volvemos con otra nueva criptoentrevista. En esta ocasión vamos a entrevistar a Javier Feu, director de productos de Atani, plataforma integral de inversión en criptoactivos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carlos, a vosotros por tenernos aquí en el espacio, porque para nosotros es un privilegio, así que, oye, pues encantado de estar aquí, lo primero. Y bueno, pues espero que sea alguna conversación útil y de la que todo el mundo, los oyentes y demás, saquen algo. Claro que sí. Bueno, pues rompe el hielo con la primera pregunta que hago siempre en los entrevistados. Es sencilla. ¿Podría explicar a nuestra comunidad en qué consiste Atani en pocas palabras, para aquellos que no lo conozcan? Por supuesto, Atani se define como la plataforma todo en uno para traders de cripto. Con esto queremos decir que es una plataforma en la que el usuario puede conectar sus cuentas, se agregan las cuentas de los principales exchanges que utiliza casi todo el mundo y a partir de ahí desbloqueas un mundo de soluciones en una única plataforma. En lugar de tener que estar siempre con un rastreador de precios, una herramienta para hacer análisis técnico, los distintos exchanges abiertos, una herramienta para el cálculo de impuestos. Si quieres, pues Atani es esa plataforma en la que tú tienes todas estas herramientas y más que hemos dicho en un único sitio. Lo del cálculo de impuestos yo creo que es súper importante cuando estamos en varios Muy exchanges útil. haciendo un montón de cosas. Lo de verdad rastrear liquidez, que muchas veces quieres vender algo pero en un exchange hay liquidez y en otro sí y tal, y tienes que estar moviendo, ¿no? Pues Justo. hablan un poco sobre cómo funciona, sobre todo cómo podemos conectar tantos exchanges, qué hay que hacer, cómo va la cosa. Perfecto. Pues mira, como una imagen vale más que 1000 palabras, te voy a compartir Ujú. pantalla súper rápido y te enseño Atani. A ver si se ve en algún punto. Atani, estás aquí. Perfecto. Pues Atani es una aplicación de escritorio y móvil, porque para nosotros la seguridad es lo primero y luego, si queréis, podemos entrar un poco más al detalle, pero quedaos con eso. Son aplicaciones que se tienen que instalar en vuestros dispositivos. Estamos trabajando también en que sea multiplataforma. Y bueno, básicamente, el usuario lo primero que haría sería descargarse, entrando en atani.com, descargarse la aplicación para móvil o para escritorio. Estamos en todas las stores y estamos, por supuesto, a través de atani.com para ser descargados al ordenador. Software, perdón, sistemas operativos Mac, Windows y Linux. Y Ujú. una vez descargado, simplemente el usuario solo se tiene que registrar con un correo electrónico. Esto es súper importante porque no somos súper creyentes de la anonimidad y privacidad del usuario, con lo cual este correo puede ser cualquier tipo de correo que el usuario se cree de manera específica para utilizar en Atani, así Ujú. que no tenga miedo porque nosotros no custodiamos ningún dato del cliente, solo tenemos el correo de usuario, pero porque es lo que necesitas para poder darte de alta en la plataforma. Una Ujú. vez aquí, lo más fácil es ir a los exchanges. Como veis, tenemos más de 20 exchanges, entre los cuales están los principales.
Y si quieres añadir un exchange, es decir, por ejemplo, yo tengo Kraken, es tan fácil como hacer clic en añadir exchange, meter las claves API. Para el que no sepa lo que es una API, simplemente es una interfaz de programación en la que dos aplicaciones podemos hablarnos y de este modo, metiendo unas claves aquí, cuyos pasos están descritos en este menú de ayuda de manera súper fácil, metes las claves API y directamente Atani actúa de intermediario entre el usuario y los exchanges. Yo, por ejemplo, aquí tengo conectados Binance, KuCoin y OKEx. ¿Y qué puede conseguir el usuario una vez que conecta esas cuentas? Oye, pues súper importante. Puede ver su portfolio de manera agregada. Es decir, yo aquí, por ejemplo, tengo esta cantidad en estos 3 exchanges. Podría elegir incluso verla solo. Oye, pues en Binance solo tengo esto, en KuCoin esto y en OKEx esto. O ver la vista agregada y decir, ¿dónde están mis bitcoins repartidos? Pues el 90% lo tengo en KuCoin y el 10% en OKX. Pues Ya solo por eso a mí ya me parece que tiene utilidad, porque es es verdad que súper muchas útil. veces andamos locos, hostia, ¿cuánto tenía en este? Porque mandé tanto al otro que no me acuerdo, que no sé qué, y tienes que estar Justo. entrando, etcétera. Justo, ¿cuántas veces nos ha pasado, Carlos, lo típico de dónde tenía el dinero, ahora me tengo que loguear aquí, siempre tengo que estar con el Sí. segundo factor de autenticación, 7 pestañas abiertas? No, pues esto es súper útil y a golpe de un vistazo y haciendo scroll, todo mi transaccional histórico, las órdenes que tuviera abiertas se mostrarán aquí. Por ejemplo, tengo una orden abierta de Dash que ahora mismo la podría cancelar. Si tuviera varias de un golpetazo, cancelar todas aunque estén varios exchanges. Lo típico que parece que el mercado se pone en roja a lo bestia, dice, te acojonas, ¿no? Pues venga, cancel. Y se acabó. Cancelar mis órdenes de compra, que me lo voy a bajar un poquito más. Sí, sí. Justo. Y bueno, pues con esta información, quien lo desee puede generar su informe fiscal de manera, bueno, como toda la aplicación totalmente gratuita y que también para tranquilidad del usuario, solo lo ve el usuario, con lo cual esto no va a ningún lado que no sea a los ojos del usuario, por eso es una aplicación de escritorio también, ¿no? Para que todo Atani simplemente actúe como interfaz mensajera y pues con estos movimientos yo podría generar ahora mismo un informe fiscal que se me descarga y me facilita para que el que lo desee, que de nuevo es una cosa en la que nosotros no nos metemos, pero quien desee Sí, cumplir pero con la agencia tributaria, claro, adelante. ¿no? Pero hay muchísimos que es que la agencia tributaria tampoco tiene para dar documentos. Es decir, tú lo que haces es declaras tu ganancia o lo que sea, pero si el día de mañana te viene una inspección, oye, mira, aquí tienes todas las permutas, de aquí lo he sacado y Aquí se está todo acabó. el historial. Eso es, Mm, eso es. Pues Y esto es lo que conectando los exchanges puedes conseguir esto y por supuesto, como no, hacer trading, porque seguro que a más de uno le ha pasado, o al menos a mí siempre me pasaba, ¿no? Yo a Binance y tengo ubicado dónde está el order book, tengo ubicado dónde está el módulo de compra, las órdenes abiertas, pero de repente me cambio a OKX y ya es distinto, y me cambio a Gate y ya es distinto. Pues aquí, interfaz unificada en la que soportamos todos los tipos de órdenes que tenga cada exchange, es decir, en Binance, por ejemplo, la famosa OCO la podrías colocar desde Atani, cada exchange tendrá lo suyo y, por supuesto, pues oye, alertas de manera totalmente gratuita y herramientas de análisis técnico que son tanto accesibles desde la pestaña de invertir como de gráfico, con funcionalidades tan chulas como ver dónde he comprado, dónde he vendido, mis indicadores incluso premium, ¿no? Como el VPVR que mucha gente nos demanda, guardar tus análisis, vamos, esto es básicamente de manera muy resumida y era una comprimida, Tani. de las siguientes preguntas, que cuáles eran las ventajas de usar Atani, ¿no? Y ya creo que lo estás comentando Justo, tú. Hay herramientas para análisis técnico que no tienen todos los exchanges eso es. y demás. Ujú. Pero, Pues pues entrando si quieres en eso, ya que era una de las sí, preguntas, sí, yo pues te iba a decir eso, que cuál destacarías, ¿no? De esas herramientas así que no suelen verse en los exchange y demás. Pues mira, para empezar, yo creo que, y de nuevo, y volviendo al problema por el que hemos pasado todos, ¿no? Tú tienes tu exchange y las herramientas de análisis técnico del exchange son limitadas y acabamos yendo a otros proveedores tipo TradingView, pero en cuanto quieres jugar un poco más te das cuenta que es limitado. Entonces, ¿qué ventajas tiene utilizar, por ejemplo, Atani para el usuario de un perfil más analista técnico? Pues, por supuesto, la opción de realizar los mismos análisis técnicos que puedes realizar en TradingView, la posibilidad de guardar los charts, los gráficos de manera ilimitada, es decir, ahora mismo podría guardar prueba 1 y podría estar guardando aquí múltiples gráficos que Ujú. yo cada vez que inicie sesión los voy a tener disponibles porque no ponemos un límite al guardado de gráficos e incluso, pues oye, algunos indicadores como el que decía, ¿no? El perfil de volumen que tanta gente está utilizando, los que seguimos muchos canales de análisis y demás,
Mm, Pues la posibilidad de utilizar este indicador y tenerlo de manera gratuita en esta herramienta es una de las principales ventajas. ujú. ¿Qué más ventajas tenemos? Alertas, alertas por teléfono, quien lo quiere informar, por SMS o llamada, o por email, el poder ponerte alertas de precio para decir, oye, que yo quiero que me avises cuando Bitcoin llegue a 55.000 porque será cuando me piense entrar de nuevo o no. O avísame cuando caiga a 45 y pégame una llamada, que mucha gente nos lo dice, que me encanta que me llaméis, aunque sea a las 4 de la mañana, porque voy corriendo si hay una caída gorda y Claro. enciende el ordenador ahí a las 3 y lo pongo. Pues es otra de las súper ventajas que tiene Atani. Estos gráficos son sobre el exchange en cuestión, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo un chart de ¿Correcto? Binance, pero te puedes ver también el chart de otra plataforma, lo que sea. Pero a la ¿Correcto? hora de, por ejemplo, comprar un activo, ¿hay alguna manera de que rastre dónde está el mejor precio o dónde hay más volumen o cosas así? Por el momento no tenemos esa, en el sentido, no está automatizado, pero el usuario cuenta con herramientas. ¿A qué me Ujú, refiero con esto? Por ejemplo, yo ahora mismo tengo conectados Binance, KuCoin y OKX. Pues el activo que yo quiera, por ejemplo, estamos viendo Bitcoin, ¿no? ujú, Si hago clic en este desplegable, ujú, puedo ver en cada exchange y contra qué pares se enfrenta, que yo también puedo establecer mis pares preferidos, ¿no? Aquí está ujú. USD Tether, Euro USD Coin o Binance US Dollar, pero podría configurar, imagínate que yo fuera australiano, pues podría ponerme aquí mi Ah, mira dólar qué chulo. australiano Ujú. y Claro, sí, y verlo lo ves de un vistazo todo lo que te interesa. correcto. Y Ujú, entonces, esto lo que me sirve es, como te decía, pues oye, ahora mismo en Binance está 48.255, aquí 262, aquí 276. Puedes identificar estas oportunidades y, por supuesto, oye, pues yo hago clic en KuCoin, aquí el volumen de 24 horas es este, el volumen de 30 días es este en Binance. ujú, Puedo ir a ver a KuCoin cómo está ese volumen. Tengo herramientas para tracearlo a golpe de un vistazo casi. ujú. Fenomenal. Entremos un poco en seguridad. ¿Qué nivel de seguridad tenéis? Porque ya sabemos que no hacéis custodia de criptoactivos, pero ¿Correcto? supongo que por exchange podemos limitar que usando nuestra API nunca puedan retirar dinero de nuestra cuenta ni cosas así, ¿no? Justo. Eso es una cosa súper importante, Carlos, y que nosotros remarcamos durante el proceso de conexión de las API Keys, para quien se vea el tutorial. Eh, no es necesario nada más que conectar los permisos de trading y los permisos de lecturas de balance, con lo Mm, cual aquí el usuario puede estar completamente seguro de que su API, creándola de este modo, mm, sabe que no se va a poder, ni en Atani ni en cualquier otro lado, si no está activado el withdrawal, no se va a poder retirar nunca dinero de esa cuenta, ¿no? Aparte de lo que te decía, en Atani no somos custodios, entonces los fondos duermen siempre en el exchange del usuario. Atani simplemente actúa como esta plataforma no visual en la que el usuario puede interactuar de manera mucho más fácil, pero el dinero siempre descansa, las órdenes se colocan y se cancelan en el exchange en última instancia. Así que el usuario tenga esa tranquilidad de que su dinero no depende de Atani, sino que depende del exchange en definitiva. Y luego, mm. por supuesto, lo que decía, es una aplicación de escritorio o una aplicación de móvil, porque para nosotros la seguridad es primordial. En primer lugar, nosotros también somos traders y estamos obsesionados por la privacidad, por la seguridad y los temas que a todos nos preocupan. Entonces, al ser de escritorio y al ser de móvil, lo que nos permite es que esas API keys, esas claves API que ha generado el usuario, queden encriptadas localmente en el dispositivo del usuario. Es decir, que Atani ni siquiera tiene acceso a eso. No tenemos acceso a ningún tipo de dato, ni fondo del cliente, ni podemos realizar ninguna operación. Así que el grado de seguridad es maximísimo. Ujú, fenomenal. Bueno, ¿y qué coste tiene esto? Si un usuario quiere acceder a Tani, ¿cómo lo puede hacer? Pues esa es la buena noticia, que el coste es literalmente cero. No hay ningún tipo de comisión por uso, no hay ningún tipo de suscripción, no hay ni un solo servicio en Atani que sea de pago. Es una herramienta completamente gratuita. Las fees que pueda haber al realizar las operaciones son las fees que aplica el propio exchange, que muchas veces nos preguntan y dicen, no, yo veo esta fee. Pues es la fee que te ha aplicado Binance y nosotros simplemente te estamos mostrando visualmente cuál es esa fee. Así que es 100% gratuita la aplicación, no hay nada de nada que sea de pago. Y permíteme entonces la pregunta, ¿cómo ganáis vosotros dinero? Pues es una súper pregunta y la realidad es que a día de hoy nuestra fuente de financiación viene principalmente de fondos de capital riesgo que apuestan por nuestro modelo y con los que estamos Por contentísimos de eso, trabajar. sí, bueno, había ya algún usuario que nos dijeron que echáramos un ojo a Tani, pero en una conversación con uno de vuestros inversores, que lo sigo y me encanta, Samuel Hill, de JM Ventures, Un que, auténtico que, crack.
que está invertida JM en vuestra plataforma, ahí está. Me comentó, oye, podéis hacer cositas, tenéis nichos de mercado parecidos y tal, y hostia, y ya me puse en contacto con vosotros. Y sí, que hay gente potente detrás vuestra. Sí, justo tenemos, por suerte, contamos con el respaldo y el apoyo de fondos como el de JME, ¿no? Que nos permiten tener este modelo de negocio de casi cualquier startup, ¿no? Que pasas por unas primeras fases. Sí, que en vamos las a que adquirir usuarios a saco el ahora objetivo es crecer y en el momento en el que tenga sentido, identifiquemos una serie de servicios que el usuario, y normalmente, y esto es súper importante, que serán servicios que el usuario más sofisticado o el más avanzado quiera tener a su alcance, será el momento en el que podamos plantear nuevas estrategias de monetización, otras vías, pero por el momento no hay nada a corto plazo en nuestra hoja de ruta que implique eso, con lo cual seguimos creciendo, seguimos trabajando en ofrecer el mayor número de herramientas, en disponibilizar en el mercado la mejor plataforma, porque es nuestra visión, es lo que queremos conseguir y porque somos traders, es una herramienta construida por y para traders y nuestra obsesión es llevar al mercado todas las funcionalidades que se puedan, a ofrecer, porque como te decía, hemos pasado por todos esos dolores, ¿no? Como dicen los americanos, por toda la fricción que te genera el mundo cripto, que está tan fragmentado y tan roto, pues nuestra obsesión es esa, poder ofrecer una herramienta y, oye, pues en el momento en el que tenga sentido ofrecer algún tipo de servicios por los que inversores más sofisticados podrían estar dispuestos a pagar, pues incluirlo si tiene sentido, por supuesto. Fenomenal. Bueno, pues a todos nuestros usuarios os dejo dirección de Atani en la descripción de este vídeo, pero si queréis entrar, haceros vuestra cuenta y probarlo, que yo creo que es útil, es desde luego, ahora mismo. Y ha hablado un poco de hoja de ruta. ¿Qué se viene en Atani? ¿Qué tenéis en el roadmap a medio largo plazo? O medio corto plazo más bien. Te he hablado principalmente cuando presentaba Tani, ¿no? Por lo que nuestro producto core, nuestro producto principal es esta plataforma agregadora de exchanges, pero estamos empezando o nuestra ambición es poder ofrecer una solución en todos los campos del mundo cripto. Y evidentemente no hemos sido ciegos a la evolución que ha tenido el espacio DeFi, DeFi o de finanzas descentralizadas. Y hemos lanzado también recientemente un agregador de DEXs en la red de Solana, que os invito a conocer en dex.atani.com. Y básicamente es trasladar esa experiencia de trading en exchanges centralizados a el mundo descentralizado, al mundo directamente on-chain, en este caso sobre la red de Solana, que era la que, por sus características, ¿no? De velocidad, descentralización y seguridad, más se adaptaba a nuestras características, y hemos lanzado este dex.atani.com en el que, oye, ofrecemos nuestra primera solución del mundo DeFi. ¿Por dónde pasa nuestra hoja de ruta? Hacer converger ambos mundos, evidentemente, y seguir ofreciendo cada vez cuantas más herramientas mejor a nivel trading, a nivel charting, análisis técnico, poder seguir ofreciendo más herramientas para usuarios avanzados y seguir con el ritmo de crecimiento que tiene el mercado en este sentido. Incorporar cada vez más exchanges, incluso los exchanges acaparar cada vez más casuística, por así decirlo, o estilos de trading, incorporar estas redes descentralizadas, ¿no? El poder ver directamente tanto mi balance de Binance como el de mis wallets. La hoja de ruta pasa principalmente por aquí, en convertirnos e ir de verdad siendo esta plataforma end-to-end, si me permitís el anglicismo, ¿no? En el que el usuario pueda realizar todas sus necesidades cripto desde un único sitio, y básicamente son los pasos que estamos tomando. Y siempre, como que siempre lo digo, pero es 100% real y quien está en los canales dan fe de ello. Estamos con las dos orejas pegadas al mercado. Esa era la siguiente pregunta, que ¿dónde os puede encontrar nuestra comunidad? ¿En qué redes sociales estáis? Pues mira, estamos, si se meten a tani.com verán los enlaces en el footer de la web, pero sobre todo somos muy, muy, muy activos en Twitter y en Telegram, que tenemos canales ahora mismo en castellano, en inglés y en portugués, y seguiremos añadiendo según vaya creciendo la comunidad. Por ejemplo, en alemán será el siguiente canal que incorporemos, porque estamos creciendo mucho también en esa región. Y les animo a que Atani Comunidad Atani Community y Atani Comunidad PT en portugués, en Telegram se unan, somos miles de usuarios, todas las dudas son resueltas ahí, todas las sugerencias son también recogidas, y si alguien, oye, no es tan amigo de las redes sociales y prefiere métodos tradicionales, support@atani.com, support@atani.com, y que ahí nos manden las sugerencias, porque nosotros las recogemos, y muestra de ello es
últimamente nos escribían mucho con, oye, yo quiero tener múltiples ventanas para poder tenerla en en una pantalla, en otra, pues sacamos hace unos meses la opción esta de múltiples ventanas. Quiero ver mis órdenes, los puntos de entrada y de compra, pues como habéis visto está puesto. Y Eso que es de lo verdad suyo. Ahí está, que nos escuchar den a los que lo feedback. usan, claro, y lo que necesitan, desde luego. Pues Justo. fenomenal. Ya vamos a ir terminando, pero te quería hacer una pregunta personal. A ver si te mojas. ¿Cómo ves el mercado cripto en los próximos meses? Pues lo veo con cautela, Carlos. Veo que estamos rangueando mucho, ¿no? En todos los activos a lo largo del tablero, pero para mí los fundamentales no han cambiado. Creo que estamos ante la tecnología, si no la más revolucionaria, de las más revolucionarias que hay en la actualidad y que guiarán los próximos años. Estamos viendo cada vez más institucionales entrando dinero ya no del inversor minorista, sino a distintas escalas. Entonces, para mí eso no cambia. Momento actual de mercado, pues momento de ser cauto, de observar, de aplicar las medidas de gestión del riesgo que cada uno haya aprendido y quiere incorporar, pero a largo plazo sigo siendo la persona más optimista del mundo en nuestra industria. Fenomenal. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Os deseo muchísima Gracias a ti. suerte. Espero que pronto podamos hacer cosas juntos y lo dicho, muchas gracias por tu tiempo, Javier, y estaremos todos atentos a lo que estáis haciendo, ¿de acuerdo? Mil gracias, Carlos. Un Pues saludo. venga, vamos hablando. Un fuerte abrazo. Gracias por aguantar hasta aquí. Tenéis toda la información en la descripción. Ya sabéis, nos ayudáis un montón si compartís, si le dais a me gusta, si comentáis en este vídeo. Y os vuelvo a recordar que tenemos el concurso ya sponsorizado por Atani ya en abierto en nuestra plataforma en cristover.com, apartado contest o concursos. Pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.